Conozco personas que prefieren no hacer nada antes que cometer un error mientras sirven al Señor. Han puesto su orgullo por encima del amor a Dios. Cuando oré por la mujer equivocada, ya Dios había mostrado ese detalle en el sueño de Fean Neil. Si no hubiera cometido el aparente error, su fe nunca la hubiera inspirado para alcanzar su destino milagroso. Capítulo 2. El sueño de Quasimodo. Aquella mujer nunca dejaba de asistir a la iglesia, pero resultaba engorrosa la tarea de trasladarla. Primeramente había que llevar su silla de ruedas hasta el auto y ayudarla a salir de la silla para acomodarla adentro con mucho cuidado. Su columna vertebral encorvada y rígida le impedía inclinarse en el ángulo apropiado, por lo que debía recibir una cruel sacudida para ponerla en el asiento y después ponerle sus pies hacia el interior. Sus caderas se encontraban dislocadas de manera permanente y al mover sus pies gritaba de dolor. Su esposo le rogaba que se quedara en casa, al igual que sus amistades, quienes a veces la llevaban a la iglesia. Lágrimas de dolor corrían por sus mejillas, pero de su boca no salía una queja, pues no se perdería otra oportunidad de estar en la casa de Dios. Lleven a Quasimodo a la iglesia, decía Jean Neil, crujiendo sus dientes al tiempo que hacía una seña. Durante cada servicio de adoración, Jean podría sentarse sobre un cojín solo por unos minutos hasta que el dolor se hacía insoportable. Entonces tenía que levantarse sosteniéndose con sus muletas y tambaleándose, llegar hasta la pared donde se recostaba para aliviar el fuerte dolor entre la parte inferior de la espalda y las caderas. De esta manera se quedaba colgando sobre las muletas durante casi una hora. Nadie podía asistir a aquella iglesia sin recordar constantemente que Jean Neil se encontraba sufriendo un dolor terrible. Por tal razón se hacían numerosas oraciones por su sanidad. El pastor oraba, el grupo de jóvenes oraba, el grupo de mujeres oraba. Cada tiempo de oración congregacional incluía una petición por la sanidad de Jean. Sus amistades trataban de encontrar una respuesta. ¿Había algún problema con sus oraciones? ¿Por qué Dios no sanaba a una sierva tan fiel como ella? Jean nunca perdió la esperanza, pero su fe sufrió altas y bajas a través de los años. Su principal problema consistía en una espalda deficiente, lo cual supo desde su juventud, pero nunca dejó que le impidiera llevar una vida activa. Era atlética y traviesa, bromista e incitadora, y de las personas que les gusta arriesgarse. Los amigos que mejor le conocían apreciaban su coraje. Sabían que había vivido durante 15 años en un terrible hogar para niñas en Jersey, donde fue golpeada con ortigas punzantes por orinarse en la cama, siendo aún pequeña. También fue torturada con baños de hielo por hablar a sus cuidadoras sin permiso, alimentada solamente con pan y agua, desnudada y golpeada frente a las demás niñas por hacer chistes, pero nunca pudieron matar el buen humor de Jean, pues no perdió el don de hacer rápidas observaciones. Había desarrollado una fuerte y desafiante voluntad de prosperar en medio de grandes desventajas. Era su don. Se casó con John Neil e hicieron su vida juntos en Rugby, Inglaterra. Jean se había convertido al cristianismo, pero John no. Aún así, las cosas marchaban bien entre ambos cuando de pronto sufrió una caída, fracturándose el coxis, lo cual aceleró el deterioro de su columna vertebral. Una serie de operaciones, algunas de las cuales resultaron deficientes, fundieron varias vértebras. Después de la última operación, estuvo enyesada durante 6 meses.
Se le dijo que cuando le quitaran el yeso nunca más caminaría. Además, su corazón y sus pulmones se habían debilitado como consecuencia del prolongado dolor y por la cantidad de medicamentos que había ingerido para aliviarlo. Necesitaba tabletas especialmente formuladas para mantener su corazón bombeando. También se hizo dependiente de inhaladores y oxígeno. Un famoso cirujano británico le dio un 50% de probabilidad para mejorar con una última operación de alto riesgo para reconstruir su columna vertebral. Cada día de su vida, Jan comparaba su dolor con el riesgo de aquella desesperada operación. Mientras tanto, continuaba asistiendo a la iglesia y a pesar de su condición, tomó una activa responsabilidad como líder de jóvenes. Amaba a los adolescentes y se dedicó a ellos, quienes se lo agradecían y fueron inspirados por su ejemplo, sabiendo lo que tenía que resistir para estar con ellos. Entonces ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Estando en la iglesia, se le acercó un niño de 3 años y le pidió orar por ella. Tomó sus pequeñas manos en las de ella y le permitió decir una sencilla oración infantil en la que le pedía a Dios que le sanara. Algo comenzó a agitarse en lo profundo del alma de Jen. Aquella noche tuvo 2 sueños diferentes, pero ambos parecían reales. En el primero fue sometida a la operación quirúrgica de su columna vertebral y murió sobre la mesa de operaciones. Pudo ver al médico diciéndole a su esposo que su corazón estaba muy débil para soportar el proceso. Se despertó de un sobresalto. No había ningún error con respecto al significado de este sueño. Si escogía someterse a la operación quirúrgica, le esperaba la muerte. Se preguntaba si sería un sueño debido a su propia ansiedad. Volvió a quedarse dormida. Esta vez Jen tuvo un sueño muy diferente. Se encontraba en un gran salón junto a otras 12 personas en sillas de ruedas. Escuchó la voz de un hombre, una voz diferente con un acento extranjero. Vio a aquel hombre salir y pararse frente a las sillas de ruedas. Se dirigió hacia la primera silla y oró por una mujer, ordenándole que se levantara. Lo hizo, pero ésta se volvió a sentar en completo fracaso. Luego el hombre se acercó a la silla de Jen, oró por ella y salió de la silla corriendo completamente sana. Al día siguiente, Jen, asustada, fue a ver al pastor. Le comentó acerca de su temor de que el final de su vida se encontrara cerca, pero éste le sugirió que no se guiara por el primer sueño, sino por el segundo, y que una vida completamente nueva era lo que podía encontrarse cerca, una vida de sanidad y plenitud. Tendría que escoger cuál de los 2 sueños iba a creer, el de muerte o el de vida.